nombre es Caterina Rincón, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del programa Licenciatura en Educación Especial, periodo número 7. A continuación les voy a contar un poco acerca de la historia de la geometría y sus elementos dentro de lo que corresponde a la didáctica de las matemáticas. La palabra geometría proviene de geo, que significa tierra, y metría, que significa medidas. En resumen, la geometría es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un determinado plano o espacio. El origen de la geometría se remonta a la historia antes de Cristo, más o menos en los años 3300, donde de forma inconsciente los primeros Protágoras clasificaban inconscientemente los objetos que rodeaban atendiendo su forma y sus dimensiones. El principal ámbito donde se aplicó la geometría fue en la construcción, ya que lo utilizaban para la construcción de edificios, para la realización de canalizaciones y la distribución de terrenos en áreas como la agricultura, la construcción, la astronomía y las artesanías. De igual manera, muchas civilizaciones y muchos pensadores matemáticos aportaron grandes conocimientos sobre el desarrollo geométrico, entre los que se destacan los siguientes. Primero vamos a iniciar hablando de los babilónicos. Los babilónicos contaban con un sistema numérico sexagesional, es decir, basado en el número 60. También se destacan por saber que el año contenía 365 días, los cuales los dividieron en 24 horas y cada hora en 60 minutos y a su vez cada minuto en 60 segundos. Este aporte se conserva aún hasta la actualidad. Los egipcios empleaban la matemática de forma empírica y a ellos se les atribuyen grandes aportes en el campo de la geometría. Por la necesidad que tenían de medir sus cultivos, además tuvieron el gran acierto de utilizar la geometría para la construcción de las pirámides de Egipto, que hoy en día es considerada una de las maravillas del mundo. Tales de Mileto calculó la altura de las pirámides mediante la sombra que proyectaban. Para ello estableció algunos teoremas, entre los cuales se destacan los siguientes. 1. Los ángulos de la base del triángulo isósceles son iguales. Platón es otro de los primeros pensadores que utilizó apropiadamente la geometría. Platón se encargó de dividir la geometría en dos partes. La primera, la geometría elemental, que comprendía todos los problemas que se podían resolver con una regla y un compás. Y la segunda, la geometría superior, la cual estudiaba los problemas más antiguos e irresolubles, con la regla y con el compás. También estudió los poliedros irregulares. Pitágoras también realizó aportes importantes en el campo de la geometría, planteando el teorema de Pitágoras, que aún lleva su nombre y que actualmente es empleado muy seguidamente. Euclides es conocido como el padre de las geometrías. Escribió una obra llamada Los Elementos. En esa obra presentaba el estudio de las propiedades de las líneas, los planos y los círculos. De igual forma, los triángulos y los conos, es decir, las formas regulares. Dentro de los postulados creados por Euclides tenemos: una línea puede ser dibujada uniendo dos puntos. Aquí tenemos el punto A y el punto B. Un segmento de una línea recta puede extenderse indefinidamente sobre una línea recta. Todos los ángulos son iguales entre sí. Dentro de los elementos más destacados en el campo de la geometría tenemos el punto. El punto es un elemento geométrico que no puede dimensionarse, ya que se puede representar por medio de una cruz o se puede representar por medio de un círculo, el cual describe una posición determinada en el espacio. Dos puntos determinan una recta. Del mismo modo, tres puntos no alineados determinan un plano.
La recta es otro de los elementos característicos de la geometría. Y la recta es una línea recta, es la sucesión continua o indefinida de puntos. También se puede considerar como la distancia más corta entre dos puntos. Dentro del campo de las rectas podemos encontrar rectas horizontales, rectas oblicuas y rectas verticales. El ángulo es otro de los elementos característicos de la geometría y los ángulos son la unión de dos rayos. Con el vértice de un ángulo y los rayos se conocen los lados del mismo ángulo. Dentro de los ángulos tenemos una gran diversidad y se caracterizan de la siguiente manera. Ángulo agudo menor de 90 grados, ángulo recto igual a 90 grados, el ángulo obtuso mayor de 90 grados, el ángulo convexo menor de 180 grados, tenemos el ángulo llano igual a 180 grados, el ángulo cóncavo menor de 180 grados y tenemos un ángulo completo que equivale a 360 grados. Los triángulos en el campo de la geometría se determinan por tener tres segmentos de una recta, y los cuales se denominan lados. Tres puntos no alineados se llaman vértices y los triángulos tienen una clasificación muy variada entre los cuales encontramos. Según sus lados, los triángulos pueden clasificarse en triángulos equiláteros, cual tiene tres lados iguales. Tenemos el triángulo isósceles, el cual tiene dos lados iguales y uno diferente. Y tenemos el triángulo escaleno, en el cual todos sus lados son diferentes. Según sus ángulos, los triángulos pueden clasificarse en ángulo recto, de los cuales todos tres lados son iguales a 90 grados. Tenemos acutángulo, en los cuales el lado A, B y C equivale a 90 grados. Y tenemos el obtusángulo, donde solamente el lado C es igual a 90 grados.